Bueno, vamos a hacer un CRUD con Laravel y para eso vamos a utilizar Visual Studio Code, XAMPP. Como bien saben, hemos venido trabajando con XAMPP hace varios semestres. Por supuesto, tener los servicios activos del servidor web Apache y el servidor de base de datos MySQL. Bueno, previamente ya hemos visto del Laravel, hemos trabajado con las rutas, vimos los controladores, últimamente vimos cómo se crean las migraciones y también vimos que podemos utilizar recursos externos para agilizar la creación de un proyecto utilizando o creando interfaces para autenticarnos y para realizar un CRUD completo. Ahora vamos a integrar todo lo que hemos visto en un CRUD completo desde cero. Pero pues recordarles que se les habían recomendado varias extensiones. Dentro de ellos extensiones para formatear el código, como Blade Formatter, para generar código de Blade por las plantillas que utilizamos como Blade Snippets, Laravel Snippets, Laravel Go to View para ir a las vistas desde el controlador, PHP IntelliFence, por supuesto. Pues todas estas extensiones están en la última ficha de actividad. Para eso también previamente debemos tener instalado Node.js para poder ejecutar lo que es JavaScript, Composer, que es el gestor de paquetes de PHP, y de las extensiones que les mencioné, que no son obligatorias, pero sí recomendadas, las que consideren. Listo, entonces abrí Visual Studio, estoy en la carpeta htdocs, se fijan, y lo que voy a hacer es crear un proyecto, entonces voy a trabajar por la terminal. Con control Ñ puedo abrir la terminal o desde este menú, terminal, new terminal. Puedo comprobar la versión de Composer. Y también la versión de Laravel. Listo. Teniendo esto, entonces voy a crear un proyecto. Voy a decirle Composer, Create Project. El Laravel y el nombre del proyecto. Listo, lo voy a poner aquí e-commerce. Y bueno, acá va a comenzar a crear el proyecto y se va a demorar un poco descargando las dependencias e instalándolas. Ya se me está generando el directorio e-commerce. Mientras tanto, vamos a ir creando la base de datos. Entonces, desde un navegador, vamos a abrir el administrador de MySQL. Que es phpMyAdmin. Podemos crearla también por consola, también se puede crear desde Laravel. Bueno, de hecho aquí tengo una base de datos con el mismo nombre, por lo que voy a eliminarla. Este paso ustedes no tienen que hacerlo. Si no la tienen, e-commerce con esta codificación UTF-8 MV4 general
y la creamos. Listo, acá terminé de instalar Laravel. Lo siguiente que vamos a hacer es entrar a la carpeta del proyecto. Puedo abrir nuevamente el folder para dirigirme específicamente a la carpeta del proyecto, o puedo desde la consola darle cd y el nombre de mi directorio. Bueno, yo lo hago de esta forma porque a veces se me olvida cambiar de directorio y pues tengo que repetir el comando. Así todos los comandos que haga van a quedar dentro de Laravel, o se le van a aplicar al proyecto de Laravel. Lo primero que vamos a hacer es buscar en la lista de archivos un archivo que se llama .env, y en este archivo vamos a configurar la base de datos, que por defecto está con una conexión MySQL, localhost, puerto 306, y mi base de datos se llama e-commerce. Guardo los cambios, sigue contraseña, y la contraseña. Recuerden, este archivo, cuando yo subo los proyectos a GitHub o a un servidor web, no se sube, se ignora. Por lo que puedo estar tranquilo de que no voy a compartir la información de mi base de datos o de mis parámetros. Ya teniendo el proyecto creado, lo que vamos a hacer ahora es una migración. Entonces, para no crear las tablas directamente, les expliqué que se pueden crear las tablas directamente en la base de datos, pero pues es más práctico tener migraciones en el proyecto, y así cuando yo monto el proyecto en un servidor, ejecuto las migraciones y se va a crear la base de datos automáticamente con todos mis parámetros, y después solamente queda poblarla. Bueno, cuando estoy en la fase de creación, no en la fase de producción. Entonces, para crear las migraciones voy a utilizar el artesano de PHP y le voy a dar la orden de que haga un make migration. Y voy a seguir esta convención: create product to table. Con esta convención, él me va a generar código adicional. Listo, acá me acabo de generar un archivo, se ejecutó exitosamente. Voy a ir a database, migrations. Y migrations, ya como pueden ver, hay varios archivos que vienen por defecto con Laravel. Y también está el archivo que acabamos de crear, la migración. Entonces, este fue el código que nos generó siguiendo este formato. Si no se sigue este formato y se pone solamente producto, probablemente me cree el archivo vacío con la función app vacía. Acá ya por defecto hay un atributo ID que es autoincremental y un atributo timestamps que me captura la fecha de creación y actualización de los registros. Nosotros lo que vamos a hacer, bueno, ya previamente les había explicado toda la estructura, el nombre de la tabla, este objeto blueprint, pero ahora vamos a lo puntual. Entonces voy a crear un campo que se llame descripción, del producto. Estamos creando la tabla productos, y un campo que se llame precio, que va a ser double.
De acuerdo, entonces ahí creamos la tabla. Definimos que va a tener un ID, una descripción y precio y la fecha de creación y actualización de los registros que se inserten en ella. Hay una función down para hacer rollback, que también explicamos durante la clase en qué consiste, que es deshacer los cambios y hacer control de versiones. Bueno, una vez tenga la migración, guarde los cambios, control S, y acá voy a pedirle al artesano que migre todas mis migraciones, que ejecute mis migraciones. Artisan migrate. Entonces, si la base de datos está bien configurada, está creada y está enlazada con mi proyecto, se van a ejecutar las migraciones y estas tablas se acaban de crear en la base de datos, que previamente estaba vacía. Commerce no tiene tablas, actualizo y ya tiene tablas. Y está mi tabla. Estoy viendo las tablas. Están mis tablas y está mi tabla producto con su estructura. ¿De acuerdo? Listo, ahora lo que vamos a hacer es crear la autenticación o un módulo de autenticación. Porque en este momento, si yo entro al proyecto, en localhost está e-commerce, en la carpeta public, recuerden que estoy ubicado en htdocs, todo lo que haga debe estar en htdocs. Si entro al proyecto, aquí me da la bienvenida de Laravel. Entonces vamos a cambiar esto por un módulo de autenticación o vamos a agregar el módulo de autenticación de Laravel. Para eso vamos a irnos a la terminal y vamos a pedirle a Composer con require que agregue los paquetes necesarios para la user interface o la interfaz gráfica de Laravel. Listo, aquí una vez terminado, vamos a instalar los complementos de Bootstrap para construir mi interfaz gráfica con PHP Artisan User Interface Bootstrap o UI. Y voy a repetir el mismo comando, pero le voy a decir que le agregue el módulo de autenticación con parámetro out --out y me pide ejecutar npm, instalarlo y ejecutarlo para compilar lo que acabamos de hacer y generar el módulo con Node. Entonces vamos a instalar npm. Vamos a ejecutarlo. Listo. Y de acá puedo ir al localhost. Acá tengo un módulo de autenticación con login y registro. Entonces en login yo me puedo autenticar y en registro yo me puedo pues registrar. Entonces voy a crear un usuario acá
El correo no tiene que ser verdadero, solamente debe tener el formato arroba. Y voy a registrar un usuario. Voy a darle a recordar. Bueno, ya me autenticó de una vez. Y ya tenemos este panel. Entonces la idea es agregar un CRUD aquí. Y para eso voy a volver aquí a mi terminal. Abro una terminal nueva, paro el proceso que estaba ejecutando antes. Y voy a pedirle a Composer de que me instale las dependencias de este paquete. CRUD Generator. Es un paquete de desarrollo para crear CRUDs y para que mediante el artesano de PHP yo pueda generar CRUDs completos. Listo. Ahora voy a copiar todo esto, voy a vincularlo con vendor, que es esta carpeta que tengo acá. Listo, acá van quedando las dependencias que vamos instalando. Acá está Ibex con CRUD Generator. Entonces, para terminar esta configuración, voy a decirle al artesano de PHP de que publique casi esto mismo, pero una etiqueta más corta. Voy a ponerle tag CRUD para poder utilizarlo de esta forma. Listo. Y entonces ahora puedo utilizarlo y voy a decirle al artesano de PHP de que me construya un CRUD con mi nueva migración, producto. Entonces acá me creo un controlador, un modelo, una vista, y lo único que me quedaría es configurar las rutas. Recuerden que los controladores se encuentran en la carpeta app http controllers. Aquí tengo un home controller y que es el que viene por defecto con Laravel, que me tira la vista de bienvenida, y producto controller, que fue el que acabamos de crear con toda la lógica necesaria utilizando Eloquent. Eloquent es una herramienta para administrar, para mapear base de datos y trabajar con base de datos y gestionarla. Y ya viene predefinido con los comandos predefinidos para crear, mostrar, editar. Detrás de esto están las consultas que hacemos, el update, el select. Y Eloquent simplifica toda esta parte. Claro, el framework de Laravel facilita mucho el trabajo, pero igual es necesario aprender qué hay detrás de la lógica para cuando queremos hacer cosas cosas puntuales. Listo, entonces en este punto vamos a ver las rutas. Aquí en el directorio rutas web, aquí están todas las rutas.
es normal que esta ruta tenga este error, no va a haber ningún problema. Aquí ya nos quedaría crear las rutas para cada método. Voy a ir acá a mi servidor y vamos a actualizar para ver el CRUD. Bueno, si esto pasa, tenemos que desde la consola volver a hacer esta parte. Y entonces vamos a organizar la ruta para el controlador. Entonces también vimos, lo primero que vimos del Laravel fue las rutas. Vimos cómo funcionaban las rutas, cómo pasarle parámetros a las rutas, agruparlas. Y bueno, lo que no vimos fue las rutas resource. Las rutas resource reciben un nombre y reciben un controlador, si se fijan acá, y también hay opciones en un arreglo. Entonces le vamos a pasar el controlador al que pertenecen los productos, que es producto controller. Producto controller, el editor automáticamente me lo importa. En la parte superior. Si no lo importa, yo tengo que importar el namespace o traer aquí la ruta de ese controlador. Listo, para que cuando yo escriba productos, me diga que la base de datos productos no existe, porque nuestra base de datos tenía otro nombre, ¿verdad? Se llama producto. Entonces en los modelos ya entonces les decía que cuando yo tengo este tipo de error, me dice que la tabla producto no existe y nosotros sí la creamos en la base de datos. Entonces igual bueno que salió este error para explicarles que Eloquent, que es el gestor de consultas de Laravel, cuando me crea el CRUD o me crea los modelos, me lo crea en plural. Es decir, si yo creo una migración producto, él crea la tabla producto, crea una tabla producto, él el modelo lo trabaja como productos o hace referencia a la tabla productos en plural. Todo lo que yo cree él lo define en plural. Entonces, para corregir este problema, ¿qué tengo que hacer? Tengo que irme al modelo, a los modelos, aquí en Models,
Y aquí donde está el modelo de producto, yo debo definir cómo se llama la tabla. Entonces voy a crear un atributo protect que sea tabla. Y le voy a decir que esa tabla se llama producto, no productos. Listo. Y productos. De esta forma le digo al gestor Eloquent que mi modelo se llama producto y no productos, como se refiere en esta parte. Actualizo y ahora sí tengo mi CRUD. Y si yo le doy Create New, pues puedo crear un producto. Por ejemplo, un smartphone. Y pues tengo todo el CRUD completo. Puedo visualizar la información, puedo editarlo, puedo eliminarlo. Y ese sería el CRUD básico en Laravel utilizando un poco de ayuda de Bootstrap. Ya comenzando a trabajar con las rutas, conociendo las rutas, puedo crear nuevos controladores, puedo crear nuevos modelos y nuevas vistas, utilizando también las plantillas de Blade. Recuerden que las vistas se encuentran en Resource, Views, y tienen la extensión Blade para poder incorporar elementos como esto, que me permite a mí integrar código de manera dinámica.